Rusia se encuentra atrapada y sin salida. En la devastadora guerra contra Ucrania, las bajas humanas y materiales se acumulan a un ritmo aterrador, y las sanciones internacionales han asfixiado su economía, llevando al Kremlin al borde del colapso. En el campo de batalla, las fuerzas rusas se ven cada vez más agotadas y derrotadas, mientras la resistencia ucraniana, impulsada por el apoyo inquebrantable de Occidente, lucha con una determinación feroz por recuperar su territorio y garantizar su supervivencia como nación independiente. La invasión, que parecía un acto de agresión casi inevitable, se ha convertido en un enfrentamiento devastador. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, exploraremos el dramático declive de Rusia, la imparable resistencia de Ucrania y el incierto futuro de un conflicto que podría redefinir el destino de Europa. Comencemos. El ejército ruso ha experimentado una serie de dificultades a lo largo del conflicto con Ucrania. En las primeras etapas de la invasión, las fuerzas rusas esperaban una victoria rápida, aprovechando su superioridad numérica y tecnológica. Sin embargo, la resistencia ucraniana, apoyada por el entrenamiento, el equipo y el suministro de armas de Occidente, ha sido mucho más feroz de lo que Moscú anticipaba. Putin launched an assault on Avdiivka in October 2023, when deaths of volunteers almost doubled. Huge numbers of recruits were sent into battle in wave after wave. Ukrainian commanders described Russian troops advancing on the corpses of their own soldiers. Ese es uno de los puntos débiles para Rusia: el impresionante número de bajas que ha sufrido. De acuerdo con informes recientes, han perdido alrededor de 100.000 soldados hasta octubre de 2024. Y el número de heridos es aún mayor. Estas cifras reflejan la magnitud de los desafíos a los que se enfrenta el ejército ruso en el campo de batalla, especialmente cuando tiene delante a la eficaz estrategia de defensa de Ucrania, que aprovecha cada vez más el terreno, las fortificaciones y la movilidad de sus fuerzas. De esta forma, han logrado destruir gran cantidad del equipo militar enemigo. La maquinaria bélica rusa se ha visto sometida a un desgaste constante con vehículos blindados, aeronaves y sistemas de misiles que han sido destruidos o dañados de manera irreparable. Lo que agrava aún más la situación es que, debido a las sanciones económicas y las restricciones en el acceso a tecnología avanzada, la capacidad de Rusia para reemplazar estos equipos de manera rápida se ha vuelto casi imposible. Este ha sido uno de los factores que ha debilitado considerablemente su capacidad operativa en el campo de batalla. The majority of the Russian army is shattered. I mean, its professional army was destroyed in the first 10 to 12 months of this conflict. They're now relying on basic conscripts who have very little training and very little ability to do very much except march forward or sit in trenches. And with the Western technology and intelligence, that potentially gives Ukraine to get back on the front foot. El ejército ruso se enfrenta a una crisis de recursos humanos sin precedentes. Ante la imparable cantidad de bajas, Moscú ha recurrido a reclutamientos forzados y movilización de tropas de reserva. Pero lo que ha ganado en cantidad, lo ha perdido con creces en calidad. Estas nuevas unidades, mal entrenadas y equipadas, son lanzadas al frente sin preparación alguna, como carne de cañón en una guerra que ya ha dejado a miles de rusos muertos. Frente a ellos, las tácticas de guerrilla ucranianas, rápidas y mortales, destrozan a los soldados, incapaces de hacer frente a un enemigo decidido y astuto. Cada día, las bajas se multiplican, mientras el ejército de Putin se desangra, atrapado en una guerra que no sabe cómo ganar. Ante el evidente debilitamiento de las fuerzas rusas, Ucrania ha respondido con una estrategia militar audaz y meticulosamente diseñada, basada en la resistencia incansable, la movilización efectiva de sus tropas y la integración precisa del apoyo occidental. Con una determinación férrea, ha convertido cada rincón de su territorio en una fortaleza, mientras que sus aliados han reforzado esta lucha con el suministro constante de armas avanzadas
inteligencia de alta precisión y entrenamiento especializado. Este respaldo no solo ha potenciado a sus fuerzas armadas, sino que ha transformado el campo de batalla en un escenario donde la resiliencia ucraniana desafía abiertamente a un adversario cada vez más desgastado. Las fuerzas de Kiev han lanzado varias ofensivas exitosas, logrando avances significativos en algunas regiones, especialmente en el sur y el este de Ucrania. Sin embargo, los analistas militares señalan que el país necesita avanzar con mayor rapidez para evitar que las fuerzas rusas refuercen sus posiciones y estabilicen el frente. Якщо ми не посилимось суттєво зараз, Путін встигне суттєво посилитись в наступному році, посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатію. Росія повинна програти у війні проти України. І це не заморозка, і це не торгівля територіями чи суверенітетом України. Ми повинні... El plan de Ucrania para ganar la guerra se basa en una serie de tácticas claves. Primero, la recuperación del territorio. A medida que las fuerzas liberan más áreas ocupadas, destruyen infraestructuras militares rusas y socavan la moral de las tropas enemigas. Segundo, la desinformación y la guerra psicológica se han utilizado como herramientas para debilitar la voluntad de lucha de las fuerzas rusas y minar la confianza de la población en el Kremlin. En tercer lugar, han trabajado para mejorar su capacidad de resistencia interna, asegurando el apoyo de su población y manteniendo la cohesión nacional frente a la invasión. Además, Ucrania ha logrado optimizar el uso de las armas avanzadas suministradas por Occidente, como misiles de largo alcance, drones de combate y sistemas de defensa aérea. Estos avances han permitido a las fuerzas ucranianas golpear objetivos estratégicos detrás de las líneas enemigas, causando importantes pérdidas a las fuerzas rusas y debilitando su capacidad militar. A medida que Putin sigue perdiendo terreno, Ucrania se va preparando para continuar la ofensiva durante el invierno, un periodo en el que la guerra podría intensificarse aún más. Estados Unidos y sus aliados en la OTAN han desempeñado un papel clave en esta guerra, manteniendo una postura firme de apoyo a Ucrania desde el ámbito militar, político y económico. Este respaldo no solo busca potenciar la capacidad defensiva y ofensiva de las fuerzas ucranianas, sino también debilitar a Moscú y forzar la retirada de sus tropas de los territorios ocupados. Además, la visión de Occidente se fundamenta en la necesidad de derrotar a Rusia para frenar las aspiraciones expansionistas del régimen de Vladimir Putin y evitar que utilice su poder militar para desestabilizar la región. В целом, конечно, я видел, что отворачиваться от этого невозможно, тем более, что Соединенные Штаты остаются великой державой с известными возможностями в сфере экономики, безопасности, в сфере военного дела, и США член Совета Безопасности постоянно, конечно, такое влияние имеет на ситуацию на Украине. Конечно, не безразлично, что там происходит. Pese a las enormes dificultades, la guerra en Ucrania sigue siendo una prioridad estratégica ineludible para Rusia. El Kremlin ha desplegado un arsenal de tácticas políticas, militares y propagandísticas para mantener vivo el conflicto, desafiando las crecientes presiones internas y externas. Putin ha convertido esta guerra en una cuestión de prestigio nacional, una cruzada personal que define no solo su legado, sino también el destino de su régimen. Con un control férreo sobre la narrativa oficial, su gobierno ha moldeado la invasión como una operación especial legítima y necesaria, enfrentando lo que describe como un régimen nazista en Kiev, respaldado por la amenaza combinada de Estados Unidos y la OTAN. En esta construcción retórica, la guerra no es solo un conflicto territorial, sino una lucha épica por la supervivencia de Rusia contra lo que califica como un occidente decadente y hostil, dispuesto a acercarla y humillarla. A pesar de las enormes pérdidas que está enfrentando en el campo de batalla, Rusia parece estar comprometida con una estrategia de desgaste prolongado. A nivel internacional, Moscú ha buscado reforzar su posición mediante alianzas con países como China o Corea del Norte,
que han proporcionado apoyo político y, en algunos casos, material. Aunque este no es tan sustancial como para reconstruir completamente las capacidades militares rusas, sí les ha permitido mantener sus intenciones bélicas. Злочинців разом з Путіним станом на зараз вже Північна Корея, родина Кім, яка тримає у рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, але й передачу людей. Це робітники для російських заводів замість убитих на війні громадян Росії і особовий склад для російської армії. І це уже факт. Como señala Zelensky, Corea del Norte ha intensificado su apoyo enviando tropas adicionales al frente, junto con suministros cruciales como municiones, proyectiles de artillería y otros equipos militares de perfil bajo, pero de alto impacto operativo. Estos envíos, que tratan de realizarse con cautela debido a las estrictas sanciones internacionales, han permitido a Rusia seguir luchando en un conflicto que ya ha agotado una gran parte de sus reservas. Además, se especula sobre negociaciones que involucrarían no solo el suministro continuo de tecnología militar, sino también acceso a recursos estratégicos que podrían fortalecer la capacidad rusa a largo plazo. Sin embargo, la atención también se centra en China, cuyo rol sigue siendo clave en este conflicto. Even though Russia and China are working very closely together in Ukraine, and I would argue that it is a deep strategic partnership, one which we have historically gotten wrong on both sides, and it is undeniably a defining feature in global politics today. La afirmación de Kurt Campbell sobre la reconstitución del poder militar de Rusia, respaldada por la ayuda de China y Corea del Norte, debe ser vista con cautela. Aunque han proporcionado apoyo político y algunos recursos, no es probable que este respaldo sea suficiente para cambiar la dinámica en el terreno. El ejército ruso sigue enfrentando una serie de problemas logísticos y estratégicos. Del otro lado, Ucrania, con el respaldo inquebrantable de la comunidad internacional, ha logrado mantenerse firme frente a la brutal embestida de una Rusia que, aunque sigue luchando con ferocidad, parece estar al borde del agotamiento total. Las fuerzas del Kremlin, debilitadas por las interminables bajas y una economía que se desploma por el peso de las sanciones, se enfrentan a una guerra que no pueden ganar sin sufrir consecuencias aún más catastróficas. Si las circunstancias siguen favoreciendo a Ucrania, el conflicto podría llegar a un punto de no retorno, donde su victoria no solo será un acto de liberación, sino un símbolo de resistencia frente a la tiranía. Pero si el ejército de Putin logra resistir aún más, el sufrimiento humano y la destrucción se prolongarán, dejando a ambos pueblos atrapados en un abismo del que podría no haber salida. La guerra entre Rusia y Ucrania sigue siendo uno de los conflictos más complejos y sangrientos de la historia reciente. Las afirmaciones de que esta potencia está reconstituida militarmente, como sugirió Kurt Campbell, se ven seriamente cuestionadas por la evidencia en el campo de batalla. Rusia, a pesar del apoyo de China y Corea del Norte, está perdiendo poder militar y soldados listos para combatir. Esto le genera un enorme desafío en su esfuerzo por mantener su presencia en Ucrania. You know, 1,000 dead a day is probably close to the ballpark. And these are sort of First World War casualty rates. An army even the size of Russia, population even the size of Russia, cannot sustain this level of casualties. So I think number one, it's sort of illustrating that is absolutely right. You know, Russia is running out of conscripts. El futuro de esta guerra está envuelto en una niebla de incertidumbre que amenaza con consumir a ambos bandos. Cada día que pasa, las fuerzas rusas se ven más desbordadas y agotadas. Mientras las protestas locales se intensifican y las deserciones aumentan, la gran pregunta que surge es si Rusia podrá seguir resistiendo en medio de su colapso militar y económico, o si la presión interna, las inmensas bajas y la creciente insatisfacción dentro de sus propias filas terminarán por romper la columna vertebral del Kremlin. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Putin podrá mantener el control ante un pueblo cada vez más desencantado y un ejército al borde de la ruina? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.
Así llegamos al final del video. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.